Nuestro tema para este día es acerca de la marca de la bestia. Para eso vamos al capítulo 13 del libro de Apocalipsis y vamos a leer allí el versículo 16 y el versículo 17. Este es un tema que ha cobrado mucha vigencia, digámoslo, aunque la palabra siempre es viva y es eficaz, pero digamos, es un tema de mucha actualidad por causa del tema de la pandemia, por causa del tema de vacuna, por causa del tema de la tecnología de los chips y bueno, por otra serie de situaciones que todos vemos constantemente en las redes sociales. Y qué importante, qué interesante que nosotros podamos en estos tiempos estar muy actualizados de qué dice la palabra de Dios realmente. No qué dice fulano, ni qué le parece a aquel, ni qué piensa aquel otro, sino qué dice la palabra de Dios. ¿Ok? Bien, antes de empezar el tema quiero decirles que lo más seguro es que lo vamos a tocar este sábado y el siguiente, por cuanto primeramente voy a colocar un fundamento bíblico y vamos a introducirnos en el tema, y en segundo lugar estaremos mirando como ese panorama actual y estaremos mirando aquellos aspectos tecnológicos, y creo que allí voy a tener que invertir un buen tiempo. Luego, en la segunda enseñanza, que va a ser el próximo sábado, confiando en Dios, estaré tocando ya directamente el capítulo 13 para explicar paso a paso, versículo a versículo, lo que nos dice la palabra de Dios y que podamos interpretar algunas de las incógnitas que allí surgen en el capítulo 13 con otros textos de la palabra. Recordemos que la palabra se interpreta a ella misma. Ninguna profecía es de interpretación privada, dice la Escritura. Por eso dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos, porque ella alumbra como la antorcha en el lugar oscuro. ¿Cuántos dicen amén? Y el libro de Apocalipsis precisamente es un libro profético. Apocalipsis capítulo 13 versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios: y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ok. Bueno, mucho se ha dicho y se dice acerca de la marca, acerca del anticristo. Entonces, en su momento, cuando salió el famoso código de barras, por allá por el año 70 y algo, ahora vamos a hablar un poco de ello, pues descubrieron que en tres espacios donde habían estas barras, faltaban tres números, quedaba el espacio para tres números, y pues coincidía en que algunos artículos, los cuales escanearon y miraron, pues coincidía con que esos espacios que quedaban entre todos esos números se completaban con 666. Entonces, en su momento eso fue el boom. Después vino la tecnología de los chips que hemos estado viendo, diversas empresas dedicadas pues al desarrollo de este tipo de tecnología, y lo cual pues ha generado también una serie de argumentaciones acerca de que esta ya se trata de la marca de la bestia. Asimismo, para hablar del anticristo, en mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, se ha venido especulando que es fulano, que es mengano, que es, si me entiende, Pepito, Paquito, etcétera. Entonces, vamos a precisamente por medio de este estudio
a descubrir una serie de cosas bíblicas, que es lo importante, porque ante todo, siempre nosotros como pueblo tenemos que atender es a la palabra de Dios. Vuelvo a repetirlo, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos, porque ella alumbra como la antorcha en el lugar oscuro. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Qué tal si le da un buen aplauso a mi Jesús? Porque Él se lo merece, gloria a Dios. Bueno, en Isaías 46, versículo 9, Isaías 46, versículo 9, podemos leer hasta el versículo 10 y dice: acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esto dice el Señor. Muy bien, gloria a Dios. En el primer siglo, una época donde pudo parecer absurdo, una vez sale esta profecía que nos llega por la gracia de Dios a través del apóstol Juan. Estaba preso en la isla de Patmos y por causa del testimonio y por causa pues de nuestro Señor Jesucristo, y allí Dios le da esta revelación. Precisamente Apocalipsis significa revelación. Bueno, cuando se habla entonces o se anuncia que en el capítulo 13 que existiría un sistema de identificación de la población mundial, y que además de ello todo el comercio de lo más mínimo estaría totalmente controlado y sujeto a una marca. Piénselo, ubiquémonos por un momento en la época que vive el apóstol Juan. Pensemos en que la tecnología no era para nada, ni siquiera medianamente semejante a lo que es hoy en día. Y se está hablando de todo un sistema no para Jerusalén, para el territorio de Israel, para Medio Oriente, sino para el mundo entero, ¿sí? Entonces, pensemos en eso por un momento. Quien leía esto, pues quizás se rascaba la cabeza si era creyente, y si no, pues simplemente decía: vea, esta gente cada vez más loca, ¿sí? Igualmente en los primeros siglos, asimismo cuando viene el descubrimiento de América, y pues se van dando cuenta de que pues para venir de un continente a otro no existían aviones ni nada de esto, pues era una cuestión bastante compleja, toda una travesía. Y pues la Biblia estaba profetizando que habría un sistema donde estaría controlado, o sea, no habría un rincón del planeta donde no existiera un control de cualquier cosa, por mínima que se fuera a comprar o se fuera a vender. Piense por un momento en eso. Entonces, por eso leía el texto del profeta Isaías. Entonces, Dios anunció lo que hoy en día es evidente, que se generaría un sistema por medio del cual se controlaría toda la humanidad y la economía mundial. Eso está anunciado aquí en este capítulo 13. Pero que antes de que pase, primero tenemos que entender, que antes de que esto pase, primero tiene que haber una progresión hacia estos acontecimientos. Y podemos decir con certeza de que ya estamos en esa progresión al ver la tecnología que tenemos o con la que contamos el día de hoy. Sin duda, esta sienta una base muy sólida para lo que va a ser necesario para que se pueda a su vez pues cumplir la profecía de Apocalipsis capítulo 13. Toda la tecnología de hoy
nos sienta una base muy sólida para poder entender que estamos a unos cuantos pasos de que esto se dé. En la profecía bíblica, los acontecimientos futuros arrojan su sombra delante de ellos. Esto es bien importante que lo tengamos presente. Cualquiera que va a estudiar la profecía bíblica debe entender esto porque es fundamental en el estudio de la profecía. La profecía bíblica, todo acontecimiento futuro va a arrojar su sombra delante de ellos. Y ya estamos viendo las sombras que predican la venida de estos acontecimientos del capítulo 13. Estamos viendo las sombras, ¿por qué? Porque cuando podemos nosotros tener acceso a internet e investigar, nos damos cuenta, o si usted no es muy acucioso y no ha investigado mucho, pues yo le traigo toda una investigación donde vamos a poder enterarnos de que efectivamente las sombras ya hacen evidente que estamos muy cerca de ese cumplimiento de la palabra profética. La palabra de Dios siempre, y así está escrito, es viva y es eficaz. Dios dice que Él se adelanta para anunciar lo venidero y que lo que Él anuncia efectivamente siempre Él lo hará. Una de las cosas gloriosas que tiene la Escritura es que precisamente todos nosotros hemos podido ver a lo largo de la historia, cada vez que investigamos acerca de un hecho que ya aconteció y que estaba anunciado en la Escritura, pues que la palabra tiene y tendrá siempre un cumplimiento puntual, perfecto, porque pues ha sido dada por nuestro Dios, que todo lo sabe, que todo lo puede y que tiene el control de todas las cosas. Entonces, bien, vamos a hablar un poco de esa sombra que ya podemos ver y que anuncia o predica del cumplimiento de esta profecía del capítulo 13. Bien, entonces, en primer lugar, Dios ya lo anunció. En segundo lugar, vamos a ver el panorama actual y tengo aquí un par de videos que quiero que observemos. Vamos a mirarlos allí en la pantalla. En Bélgica, algunas empresas ya desarrollan un microchip de identificación que podría ir incrustado en el cuerpo. Esto para localizar a las personas en caso de extravío. Bastante interesante la información. Vamos a ver. Personas. Eso nos dicen en este video. Implantarse un microchip de identificación bajo la piel es para algunos el siguiente paso natural hacia el Internet de las cosas y una puerta hacia un futuro en el que la tecnología estará al servicio del ser humano, directamente incrustada en su cuerpo. Una cosita, para otros, que una empresa proponga a sus empleados que se injerten en el organismo una cápsula para abrir puertas o acceder al ordenador supone una pérdida de libertad y privacidad en una carrera hacia una sociedad donde la tecnología al servicio de gobiernos y empresas sirve para controlar a los ciudadanos. No somos Gran Hermano y no podemos rastrear a nuestros empleados con el chip. Es solo una manera más fácil de abrir las puertas o acceder a tu ordenador. Es completamente voluntario. Esto es para reemplazar la tarjeta de los Así lo empleados, explicó Tim Powers, puertas, socio director de New Fusion, una empresa belga de software especializada en marketing digital que ha implantado un chip a varios de sus empleados. El dispositivo, similar al que se utiliza para identificar a las mascotas, consiste en una funda de cristal poco más grande que un grano de arroz, con tecnología de identificación por radiofrecuencia y una memoria de 868 bytes. La tecnología por radiofrecuencia puede ser activa cuando emite señales rastreables y cuya aplicación es corriente en almacenes industriales o en la ganadería, o pasiva como la que hicieron implantar en diciembre en 7 de los 12 trabajadores de New Fusion. En el caso de los seres humanos, el chip se inserta en la mano entre el índice y el pulgar y funciona como una matrícula cuyo número de serie puede cambiarse desde una aplicación del teléfono móvil. Además, no contiene ningún dato del usuario y no emite señales que permitan localizarle, sino que sustituye a las tarjetas personales comunes en muchas compañías. Muy bien. Vivimos en Bélgica. Pero hay hoy en día en varios países donde se está intentando con esta tecnología. Así que vamos a ver el otro video. Es en Estados Unidos también donde se habló de esto.
Una empresa de Wisconsin va a comenzar a implantarle microchips en las manos a sus empleados para, según dice, hacerles la vida más fácil en la oficina. Diego Arias nos explica. Es del tamaño de un grano de arroz e implantarlo solo duele un poco más que cualquier inyección, pero este microchip le permite a quien lo tenga dentro de la mano abrir puertas, utilizar la impresora y pagar por comida. Three Square Market, una empresa que fabrica máquinas expendedoras en Wisconsin, se convertirá en la primera compañía en Estados Unidos en implantarle este microchip a 50 de sus empleados. Eso de entrar algo en mi piel como que no me convence. La controversia no se ha hecho esperar. Algunos temen un microchip pueda violar la privacidad de los empleados, pero los promotores de la tecnología dicen se trata simplemente de hacer su vida más fácil en la oficina. Este empresario dominicano ve los beneficios. No me aterra para nada, sería más bien como reconocer que es el futuro, que la tecnología es lo que va a simplificar muchas de las cosas. Si esta tecnología es el futuro, ya no necesitaríamos de estas tarjetas magnéticas para abrir puertas. Pero algunos expertos en tecnología aseguran esto podría abrir una caja de Pandora. Aunque dicen que no, sí, tiene información. Tú puedes crear un clon del lector y hackearlo. Esta experta no se opone a la tecnología, pero dice es importante entender a lo que se está exponiendo. Lo más importante es que sea seguro y que quizás hay alguna forma de deactivarlo cuando uno quiera. La empresa promotora asegura que optar por el chip es voluntario y que no tiene la capacidad GPS, por lo que será imposible rastrear los pasos de sus empleados. La capacidad GPS, y retirar el chip sería tan sencillo como remover una astilla de la piel. En Nueva York, Diego Arias, Noticias Telemundo. Ok. Buenas tardes, bien. Gracias por acompañarnos a través de todas nuestras La tecnología actual. Vamos a hablar de la tecnología actual. Hablamos en primer lugar acerca de, bueno, Dios ya lo anunció y ahora vamos a ver el panorama actual de lo que Dios ya anunció, ¿sí? Y vamos a mirar también si, bueno, estas personas que se pusieron ese chip ya están marcadas, entonces ya se perdió su salvación, etcétera. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Interesante, porque eso es parte de aquello con lo que se especula, ¿no? Bien, la tecnología actual, dentro de ese panorama actual. En 1974 se empezaron a marcar los productos con un código de barras. En la actualidad se busca marcar a las personas y en un futuro asociar las dos cosas, ¿ok? Se marcaron productos. Hoy en día usted va al supermercado y ¿qué es lo que encuentra? Que cada producto lo toma la cajera cuando usted va a pagar y simplemente ella lo pasa por el escáner. ¿Qué aparece en el código de barras? Inicialmente, si mal no lo recuerdo, es el código del país. Después la empresa pues que lo saca al mercado y después los otros números dentro del código de barra corresponden al producto como tal y al final un código de verificación de que los anteriores datos son los correctos. Todo eso está allí, ¿ok? En el código de barras. Entonces, el código QR también hoy en día pues digamos ha tomado fuerza, pero lo que estamos viendo es que a medida de que se exige no solamente en las grandes superficies, sino que también ya en las tiendas, algunas tiendas de barrio tienen también, ellos también se han ido modernizando y tienen lector de código de barras, todo para facilitarnos la vida, como decían hace un rato con lo del chip. Bien, a futuro estas dos cosas pueden perfectamente asociarse de esta manera o quizá con una nueva tecnología que podría salir en cualquier momento. Dentro de un momento vamos a hablar de eso. Entonces, simplemente a futuro se está marcando, ya está marcado los productos y cada vez, pues quien quiere ingresar a grandes superficies, lo que estaba diciendo, requiere tener un código de barras. Por ejemplo, yo recuerdo que hace algunos años, cuando teníamos la revista, averiguamos para poner nuestra revista en almacenes de cadena y lo primero que dijeron, se necesita que tengan el registro de código de barras. De lo contrario, el producto no puede entrar aquí. Entonces, todo pequeño empresario, todo emprendedor sabe que si quiere maxificar las ventas de su producto, va a necesitar un código de barras y tiene que comprarlo pues a la compañía que se lo vende, se lo asigna. Y de hecho, mire, aquí está, casualmente cogí las toallitas y aquí está, mire, aquí está el código de barras, ¿sí?
Entonces, a futuro, como vimos en los videos hace un momento, pues se piensa también marcar a las personas, argumentaciones, la seguridad en caso de un secuestro, para evitarse el tema de las tarjetas. Primero fue los billetes, después recuerde fue el cheque, después la moda fue la tarjeta de crédito y viene como moda lo del chip, ¿sí? Y seguramente podría llegar a salir otra tecnología, porque hay quienes dicen que es el chip y punto y no es otra cosa, pero podría llegar a salir algo superior. El mundo está avanzando y bueno, no lo afirmo ni tampoco lo asevero, pero podría, por eso esa es la frase que estoy utilizando. Y entonces, todo eso va a ir llegando a la mente de las personas, la gente lo va a estar viendo como una solución. En principio todo tiene una resistencia. Recuerden, les voy a dar un ejemplo para que ustedes puedan meditarlo. El tapabocas. Inicialmente cuando vino la etapa posterior al confinamiento largo, aquí por ejemplo en Colombia, la gente se resistía, todavía hay un mínimo de resistencia al uso del tapabocas, pero poco a poco pues las personas simplemente se han ido acostumbrando al uso del tapabocas. ¿Desde cuenta? Entonces en principio hay una resistencia, pero después la gente comienza a ver las bondades. Dice, no, porque yo no quiero contagiar a mi abuelito, porque mira que aquí al frente fulano no se cuidaba y mira lo que pasó con el abuelo, etc. Entonces todo viene de una forma y poco a poco va escalando y va ganando posición. Entonces a futuro muy cercano, la gente puede ver una bondad en tener implantado un chip, ¿sí? Y lo que va a pasar, según el capítulo 13, es que dice, nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca. Y no estoy diciendo, ni aseverando, en el momento, esperemos al final de las dos enseñanzas, ni aseverando, ¿sí? Ni negando, ¿ok? Entonces, cuando estemos mirando bíblicamente, entonces ahí ya hablamos, ya lo que dice la palabra de papá, eso es. Entonces, pero estoy especulando un poco para que usted pueda entenderlo, que ya existe esto en los artículos y a futuro piense en una persona, por ejemplo, podría ser, solo lo supongo, con un chip. Entonces nadie puede comprar ni vender, nadie tiene acceso a llevarse esto de ningún lado si no tiene una marca. ¿Por qué? Porque la tecnología pues así mismo lo va a exigir. Entonces sigamos aquí, miremos lo interesante de esto. Mire, he estado investigando muchísimo, un promedio de 4 horas diarias durante los últimos 10 días para traerles este mensaje. He leído muchísimo en portales, no solamente del aspecto teológico, sino también en toda esta información y ya lo van a ver, lo interesante del asunto. Bien. Entonces les decía, 1974 se empezaron a marcar los productos con un código de barras. En la actualidad se buscan marcar las personas y en un futuro asociar las dos cosas. Las aplicaciones instaladas en los smartphones, la huella digital, el control por el iris, el ADN, el biochip Mondex en su versión desde el 2012 de Motorola, que viene siendo mejorada y que otras compañías también están desarrollando. Sumado, por ahí teníamos unas fotografías. Mire, ese fue el del 2012 que salió y ya era bastante pequeño. Ahí está, ese es el Mondex que sacó Motorola en el 2012 y ya estamos en el 2021 y siguen trabajando para lograr que pueda tener una mejor capacidad, ¿sí? En todos los sentidos, de su durabilidad como también de su capacidad de almacenamiento. ¿Ok? Ahí hay otra, muy bien, mire en el caso de una radiografía, ¿cómo se ve? Bueno, gloria a Dios. Sigamos aquí, estamos hablando de la tecnología. Entonces, las criptomonedas o monedas digitales, entre las cuales las que más se destacan está el Bitcoin, el Fedcoin, entre otras. La tecnología 5G, que está siendo implantada en diferentes países en este momento, o establecida, y la localización GPS, sumado a que las compañías telefónicas graban nuestras llamadas, ¿sí? ¿Cómo cree usted que sucede que dice, y una persona fue asesinada hace un mes, ¿sí?
y de repente comienzan las investigaciones y se logra obtener las conversaciones que tuvieron previo al asesinato. Entonces, una buena parte, eso no se nos dice, pero una buena parte a nivel mundial de las compañías graban, almacenan las llamadas. Recuerde el recibo que llegaba antes de telefonía celular aquí, donde salían todos los números a los cuales habíamos llamado y el tiempo que habíamos empleado para cada llamada, ¿sí? Entonces, investíguelo y dése cuenta de esa parte que a veces no se dice. No todas lo hacen, pero hay una buena parte que por ciertas exigencias, dependiendo de los gobiernos, deben de almacenar todas esas llamadas. Bien, los sistemas satelitales de interceptación en combinación con el indicativo personal, conocido como el ID 2020, etcétera, plantean la base tecnológica para un nuevo orden mundial de dos tipos de mundo, el físico y el virtual, o la cibercultura, buscando la anulación espiritual bajo la premisa: la religión es un obstáculo para la unión de los pueblos. Y esta es una frase mía. Dentro del nuevo orden mundial, les decía, está pues como el establecimiento de dos tipos de mundos, el mundo físico y el mundo virtual. Mundo físico, aquí estamos, tenemos necesidades, ¿sí? Unas muy de lo físico, otras muy de lo emocional, pero finalmente es algo. Tenemos, por ejemplo, tengo frío, tengo hambre, tengo calor, tengo sed, tengo sueño, estoy triste, pero aquí lo estoy sintiendo, ¿sí? Y el otro mundo, el mundo virtual, o la cibercultura, como se le está conociendo hoy en día. Entonces, donde la gente no ve, por ejemplo, dentro de la pandemia, entonces que le invitamos al gran concierto, no sé qué dónde, virtual. Hasta feria virtual. Impresionante el asunto. Entonces, llevando a la gente pues a ese tipo de situaciones. Hasta novia virtual ya ofrecen allí en internet, que día estaba viendo una noticia. Es bien tremendo el asunto y vemos gente que también desde hace muchos años se conoció ahí por Face y no sé qué y cuando de repente llegó el momento del encuentro, pues era supuestamente en las fotos era alto. Cuando lo vio ahí una cosita de nada ahí. Ojos azules de todos los retoques, había comunes. Los todos tienen. Ella con, no sé, unos labios así, de repente, ni para qué digo. Y cuando lo vio, como si, no, usted no es. Sí, no, es que le puse ahí a la foto. Y le quité y le puse y no sé qué, porque todo eso lo permite la tecnología. Entonces, realmente se hizo a un novio virtual, está en la virtualidad, porque cuando viene al mundo físico es totalmente diferente. Y eso a eso están apuntando. ¿Y cuál es el asunto? Pues eliminar, ¿sí?, de la mente, del corazón de las personas, el mundo espiritual. ¿Y cuál es la argumentación? La religión es un obstáculo para la unión de los pueblos. Porque ¿a qué están apuntando? A unir todos los pueblos. ¿Qué es lo que impide que nos unamos allá con los países de influencia musulmana? Pues precisamente la religión. ¿Qué impide que nos unamos con los chinos? Pues que ellos tienen una creencia. Entonces están los budistas, los animistas, los pues católicos, los católicos ortodoxos que predominan en Oriente, en Oriente, Rusia predomina los católicos ortodoxos, ¿sí? Asimismo el judaísmo, las religiones derivadas, religiones
sectas derivadas del cristianismo y bueno, tanta forma de creencia. ¿Y qué es lo que pasa regularmente? Que pues estos no se juntan con estos y tienen diversidad de pensamiento con esto y no hay un punto de encuentro. Entonces, una de las cosas que Naciones Unidas y que la Comunidad Europea han estado analizando precisamente, y hay mucho material acerca de eso, no es el invento de fulano ni de mengano, está dentro de sus diferentes portales y donde se habla de las reuniones o a lo que se convocó o las conclusiones de esas reuniones, está precisamente el problema de la religión. Entonces, por eso impulsan tanto el tema del mundo virtual, para hablar de un mundo virtual y un mundo físico, pero no de un mundo espiritual. El asunto es que esto no es cuestión de religión. Nosotros sabemos que nuestro Dios no es una religión. Jesús no vino a fundar una religión. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Cristianismo no es religión. Cristianismo tiene que ver con una relación que cada vez tiene que ser más íntima y más personal con el Cristo de la gloria. ¿Cuántos pueden decir amén? Dele un buen aplauso al Rey. Bendito sea Dios. Hace un momento dije ID 2020 y aquí viene algo bien interesante al cual le voy a dedicar un buen tiempo dentro de este mensaje. ID 2020 es una coalición de organizaciones públicas y privadas que nació en el 2016 para avanzar en uno de los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS de las Naciones Unidas, proporcionar acceso a una identidad legal para todos según su propio sitio web. Oiga eso. Esto no es teoría de conspiración, ni es un invento. Yo les voy a mostrar todas las fuentes para que ustedes queden plenamente convencidos que es parte de una política mundial ID 2020. Generalmente escuchábamos ID 2020 en relación al expresidente Obama y los Estados Unidos y a un programa, como decir, que tenía que ver netamente con ellos y por el tema de la salud y de que las personas y que los migrantes, que los que tenían residencia, que los que no, y todo ese asunto llegó a nuestros oídos de esa forma, pero no es un programa para los Estados Unidos, es un programa mundial y se los voy a demostrar, ¿ok? Vamos a ver un par de portales, pero antes permítame decirle este. Dice: todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se puede investigarlo, qué dice el artículo 6, y se va a dar cuenta que toda persona tiene ese derecho. Pero resulta, por ejemplo, que en ciertas comunidades, países de influencia musulmana, las mujeres no tienen derecho ni a tener una cédula como aquí en Colombia. Son unas absolutas NN, ¿sí? Solo las conoce su esposo y el papá y la mamá que se la dio a aquel hombre. Entonces, un grupo de personas con un gran corazón, entre comillas, ¿sí?, se han puesto a la tarea de pensar y de decir cómo ayudamos, cómo financiamos para que cada individuo en este planeta tenga una identificación única y mundial, de acceso mundial, ¿ok? Que se pueda acceder a ella. Muy bien. Vamos a ver 4 portales, van a salir ahí en la pantalla para que no diga: ay, el siervo ya le metieron esas ideas de la conspiración y todo. Vamos a comprobar esto, porque a veces, como dice la escritura, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces vamos a ver la evidencia de este asunto, si es o no es así. Muy bien. ID 2020, Identidad Digital 2020. El ambicioso proyecto de Bill Gates junto a la Rockefeller Foundation. El ambicioso proyecto ID 2020, que se propone la digitalización global con datos biométricos y tecnología blockchain de todas las personas, es otro de los polémicos emprendimientos del magnate informático Bill Gates. En este caso, asociado a la histórica dinastía financiera Rockefeller.
ID 2020 o Identidad Digital 2020 fue fundado entre los años 2017 y 2018 por la Rockefeller Foundation, Microsoft y Gavi, que significa The Vaccine Alliance. Entidad esta última nuclea tanto a la Bill y Melinda Gates Foundation como a los principales laboratorios del mundo. Junto a estos socios fundadores se asociaron las corporaciones Hyperlight, dedicada a la tecnología Boyche, iRespond y Sprints, organizaciones dedicadas al uso de datos biométricos para la identidad digital. La ICC, International Computing Center de Naciones Unidas, entre otras. El objetivo, identificar a cada persona por encima de los registros de identidad de cada Estado nacional. De acuerdo a los propios desarrolladores, en un futuro, esta identidad digital será necesaria para acceder a la educación, a la salud, a beneficios sociales, derechos políticos como votar y realizar transacciones económicas. Esta identidad digital conectará nuestras huellas digitales, iris de los ojos, registros médicos, fecha de nacimiento, nivel educativo, viajes realizados, tarjetas de crédito. Será necesario para todo. Historiales de empleo, licencias de conducción y cuentas bancarias. Tendrá la característica de la persistencia, desde el nacimiento hasta la muerte y de ser portable. ¿Por qué participa como uno de los principales fundadores Gavi, que es de Vaccine Alliance, la alianza de los grandes laboratorios que se encarga de campañas de vacunación global? Porque el proyecto ID 2020 resulta ideal para que los grandes laboratorios puedan tener, más allá de cada estado-nación, un detalle preciso de cada individuo que ha sido vacunado, cuándo, cómo, dónde, etcétera. ¿Cuál es el argumento para implementarlo? 1.000 millones de personas en el mundo no pueden probar su identidad. Ningún gobierno, compañía o agencia puede resolver esto solo, sostiene el proyecto, que plantea que los actuales sistemas de identificación son arcaicos e inseguros, proponiendo el uso de nuevas tecnologías, incluyendo el voice check y las biométricas. Para muchos, depender de los sistemas nacionales de identificación no es posible, explican desde la plataforma oficial. La habilidad para probar quién eres es un derecho humano fundamental y universal. Como vivimos en una era digital, necesitamos una manera confiable de hacerlo, tanto en el mundo físico como online. Perdona que te interrumpa, Yuga. Probar quién eres es un derecho. Oiga lo lindo como lo plantean. Probar quién eres es un derecho. O sea, usted tiene el derecho a probarle a los demás quién es usted. Sigue, por favor. Afirma el relato que busca darle legitimidad. Este proyecto ya ha sido presentado en el 2017 en Naciones Unidas y en el 2019 en Davos, uno de los reductos de las élites del liberalismo financiero. ID 2020 es parte de los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas propuesta en el 2015, la cual incluye como una de sus metas proveer identidad legal para todos, incluido el registro de nacimiento de manera encriptada y descentralizada, VoiceChain. Todos deberían poder tener su identidad más allá de las instituciones y fronteras nacionales y más allá también del tiempo, afirma en su manifiesto. Las conjeturas en redes sociales han sido múltiples y no es para menos. Gates, principal financista de la OMS, junto a los más importantes laboratorios mundiales, es al mismo tiempo el encargado, junto a la histórica y poderosa Rockefeller Foundation, de sentar las bases para el registro y control biométrico de la población global. Algo nada descabellado cuando en medio de la pandemia del COVID-19, el propio magnate informático, devenido en especialista ad hoc en epidemiología, viene sosteniendo que el mundo solo volverá a la normalidad cuando todas las personas del planeta hayan sido vacunadas. El portal
Motor Económico, que es un portal serio y está dirigido, si usted mira donde dice quiénes somos, es un periodista. Y bueno, escogí este para iniciar porque, digamos, relata todo el asunto, como lo acaba de leer Lisa muy amablemente, de lo que es el proyecto ID 2020. Es un proyecto mundial, ¿sí? Puede darse cuenta del panorama general del proyecto. Ahora, bueno, ¿quién nos dice que eso es verdad? Entonces vamos al segundo portal que está allí en orden, ¿ok? Miren, en nuevas noticias del propio portal de Microsoft aparece, o sea, de ellos, en su portal aparece este título: una asociación para construir el camino hacia una identidad digital. Una asociación. Y vamos a leer un poquito, por favor. Dice: en los Estados Unidos y en el exterior, los derechos y servicios fundamentales como el voto, cuidado de salud, vivienda y educación están atados a una prueba legal de identificación. No puedes formar parte de ellos si no cuentas con una. Sin embargo, 1 de cada 6 personas a nivel mundial, la mayoría de ellas mujeres, niños y refugiados, viven sin tener una. La falta de documentación legal no solo limita el acceso a servicios críticos, pone en riesgo de problemas más grandes como desplazamiento y tráfico de niños a aquellos atrapados en esa brecha de identidad. O sea, ahora el problema del refugiado, la pobreza, el hambre, es que no está identificado. Bueno, pero sigamos. Durante las discusiones que se llevaron a cabo durante el Foro Económico Mundial, WEF, por sus siglas en inglés, la creación de un acceso universal a la identidad es un problema que se encuentra en la parte principal de la agenda de Microsoft, y creemos que la tecnología puede ser parte poderosa herramienta para enfrentar este reto. A mediados del 2017, Microsoft dio el primer paso al colaborar con Accenture y Avante en un prototipo de identidad basado en blockchain sobre Microsoft Azure. En conjunto, seguimos esta labor en apoyo a la Alianza ID 2020, una asociación público-privada global dedicada a auxiliar a 1.1 millones de personas alrededor del mundo que carecen de cualquier forma legal de identidad. No será suficiente decir que nos sentimos alentados por su misión, nos inspiró, dicen ellos. Sigamos. En esta ocasión nos emociona compartir que afianzamos nuestro compromiso con este problema al unirnos de manera formal a ID 2020 como miembro fundador. Además de una donación de $1 millón, vamos a asignar recursos y experiencia, o sea, más todavía, para desarrollar aún más una forma segura y transportable de identidad digital, y ayudaremos a implementarla a través de gobiernos y agencias. En los meses siguientes, Microsoft, nuestros socios en Alianza ID 2020 y desarrolladores alrededor del mundo, colaboraremos en un sistema de identidad de código abierto, autosoberano, basado en blockchain, que permita a la gente, productos, aplicaciones y servicios a interoperar a través de blockchain, proveedores de nube y organizaciones. Vamos a aportar experiencia técnica, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden leerlo en la misma página de Microsoft. Quiere decir que en este momento se está trabajando en un sistema de identificación mundial para la población. Vuelvo y digo, cuando el Señor le da la palabra a Juan, al apóstol Juan, y él dice: y hacía que todos, grandes y pequeños,
ricos y pobres, esclavos y libres, no pudieran comprar ni vender si no tenían la marca. En ese momento pudo sonar ridículo, pero hoy en día, mi amado, esto es una sombra de lo que viene. Estamos a las puertas de todo un desarrollo de un programa de identificación mundial que antes quizá se estaba viendo como una cuestión por allá demasiado lejos, demasiado de película de Hollywood, etcétera, etcétera, pero hoy en día es una realidad. Allí hay otro portal que quería mostrarles. También está el de Portafolio. Aquí, este es colombiano. Desde el 2016 se dio inicio al proyecto ID 2020, que tiene como objetivo la digitalización global de los datos biométricos y tecnología blockchain de todas las personas. El discurso se ha centrado en resaltar enfoques éticos y de protección a la privacidad de los datos para la identificación digital. En este polémico proyecto participan, entre otras, la Fundación Rockefeller, ¿sí?, de la familia Rockefeller, uno de los realmente las familias más ricas del mundo, aunque en la revista Forbes aparezcan otros. Bueno, dice Microsoft y Gavi, que Gavi, ¿qué es? Tiene que ver con el sistema de vacunación, es parte de eso. Ahí está en la revista Portafolio, aquí en Colombia, nos habla de quiénes participan allí. Oiga, para un sistema mundial de identificación va a participar Microsoft, Fundación Rockefeller y todo el sistema o la asociación de vacunación que hay a nivel mundial. Se llama, ustedes pueden buscarlo en internet, ahí está Gavi. Esta última, auspiciada por la fundación de Bill y Melinda Gates, dice, junto a ellos se encuentran las corporaciones bueno, esa no lo alcanzo a leer, que promueve la tecnología blockchain, y Respond y Simprix, organizaciones dedicadas al uso de datos biométricos para la identidad digital, así como la ICC, International Computing Center de las Naciones Unidas. Bueno, ahí está Naciones Unidas involucrado, ahí está la Fundación Rockefeller, ahí está el Programa Mundial de Vacunación en asocio. ¿Qué tienen que ver toda esta gente? El asunto es que dijeron que lo de la vacunación era importante que fuera allí en la identificación personal, porque también es un tema de seguridad, ¿sí?, en el área de salud. Entonces, donde pues consta que la persona está vacunada contra esto, contra aquello, contra lo otro, y que ese sistema de identificación debe contribuir también al tema de las vacunas, ¿sí?, de que la persona tenga completa toda su línea de vacunas. Entonces, eso lo dice la revista Portafolio. Como le digo, Microsoft lo anuncia, lo vocifera, lo destaca como uno de sus proyectos y de sus logros. Y hay otra página que es directamente la página se llama ID, el portal se llama ID2020.org. Entonces, no es un invento, no es que fulanito le dio por decir. Usted puede ingresar a la página a la página de ID 2020, existe, sino que está en inglés. Le pusieron el traductor que diga. Cuando ustedes miran allí, entre otras cosas, mire lo que dice. En la página de ID 2020 dice quiénes son las asociaciones que están respaldando, que están auspiciando, que están pues patrocinando esto, ¿ok? Entonces dice, desde el 2016, ID 2020 ha abogado por enfoques étnicos y de protección de la privacidad para la identificación digital. Oiga eso. Y ese es el tema que a algunas personas les genera una tranquilidad. Dice, protección de la privacidad. Pero esa protección de la privacidad no existe si hay una fundación o un grupo de empresas que es la que maneja la información de todos nosotros. Tal vez mi información va a ser privada para él. Tal vez mi información va a ser privada para él, para ella y para ustedes, para todos ustedes, pero no para ellos. Entendamos eso.
tu información va a ser privada para mí y para todos los que estamos aquí y la gente de alrededor, pero no para ellos, que son los que recolectan la información, almacenan la información. Eso es lo que quiero exponerles y que les quede claro. Dice: para 1 de cada 7 personas a nivel mundial que carece de un medio para demostrar su identidad, la identificación digital ofrece acceso a servicios sociales vitales. Aquí hay gente que tiene cédula y aguanta hambre, aquí en Colombia. Aquí hay gente que tiene cédula y registro civil recién sacado y todo, y no tiene acceso a la salud, ni a los servicios más básicos. Pero bueno, ellos dicen, y les permite ejercer sus derechos como ciudadanos y votantes y participar en la economía moderna. Pero hacer bien la identificación digital significa proteger las libertades civiles y devolver el control sobre los datos personales a donde pertenecen, en manos del individuo. Eso suena bellísimo. Lo acabamos de evidenciar con la situación que pasó con WhatsApp. Lo acabamos de vivir. Entonces nos dijeron de un momento a otro, mire, va a ser necesario y usted tiene que dar esta autorización. Pero la pregunta es, ¿dando o no dando la autorización? Les voy a dar este ejemplo. Si usted ingresa en este momento, si usted tiene Face, redes, y usted ingresa en este momento y busca en Google camisetas, ¿cómo se llama? En algodón, ¿sí? O usted busca unos tenis X marca, listo. Cuando usted habla más tarde, Face, note una cosa, inmediatamente comienza a botarle publicidad sobre las camisetas, ¿sí? de algodón, y sobre las zapatillas que usted digitó en Google. La pregunta es, ¿usted a quién autorizó para eso? Entonces, en cierta forma ya conocen sus datos. Ahora, cuando usted se registra en Face, cuando usted se registra en YouTube, cuando usted se registra en cada lugar y las fotografías, una de las políticas, por ejemplo, de una de las cosas que tiene Instagram, que tiene Facebook, es que las fotografías les pertenecen a ellos. Usted las puede borrar, usted puede cerrar su Instagram, usted puede cerrar su Face, pero las fotografías quedaron en la nube. Revísenlo en las políticas que usted autorizó cuando abrió su cuenta. Entonces, ahora, la identificación que hay hoy en día por parte de los organismos de Estado tiene que ver precisamente también con las mismas redes sociales. Y hoy en día hay un pequeño límite todavía, y como decir, un pequeño hilo que divide un poco entre la privacidad y la no privacidad. Pero aún el sistema nos muestra la vulnerabilidad del momento. Y eso que vivimos dentro de una democracia. Pero las cosas cuando cambien en los tiempos de la tribulación, en los tiempos de la gran tribulación, allí dice claramente, nadie podrá comprar ni vender. La situación no será si yo quiero. No es a tal red social, devuélvame mis fotos. No tendrá la persona opción de nada absolutamente. Porque las personas estarán controladas totalmente por el Estado. Ese tema de democracia se va a acabar por completo, porque va a haber, como decir, un gobierno impuesto, establecido, y el que no quiere hacer lo que el gobierno establece, simplemente existe la pena capital, dice, lo van a decapitar. Está muy claro el asunto. Entonces imagina a alguien diciendo, no, que el señor anticristo también me da el favor y me devuelve mis fotos, que yo subí, que tal. Lo van a decapitar, ¿sí? No, que a mí me hace el favor y me borra esa base de datos que yo no autorizo. Lo van a decapitar. La cosa se pone así de sencilla. Entonces ya ahora la cosa es diferente y ya vemos una manipulación y una acumulación de nuestros datos. Cuando nosotros vamos a un aeropuerto, existen unas cámaras de identificación morfológica. Esas cámaras
cuando se va caminando por un aeropuerto, simplemente cogen y dice, este es fulanito de tal, hace esto, de acuerdo a sus redes sociales, ha frecuentado esto. Ahí está todo ese sistema. Es cuestión de que mire alerta aeropuerto y ahí se va a dar cuenta. ¿Ve? Lo están mirando todo el tiempo, lo están espiando todo el tiempo. Usted no ve cuando atrapan un delincuente de forma reciente y dice, no, que papi, que ahí estoy, que tal, que llégueme con la moto, que no sé qué, que sí, no, ya el billete está listo, bla. Le están espiando sus llamadas y dice, no, pero es que ese es un delincuente. ¿Y usted qué sabe si a usted lo están haciendo? Si sus llamadas están siendo grabadas. Y bueno, esa sería la parte normalita del momento. Pero ya viene un programa que no es un invento, ni es una teoría, no es teoría de conspiración, es un hecho real que ellos mismos han publicado. Viene un sistema mundial de identificación. La profecía arroja las sombras delante del cumplimiento. O sea, antes de que algo se cumpla, lo primero que vamos a ver es una sombra, una evidencia de lo que viene. Así es. Dios viene preparando siempre las cosas y cuando Dios te las dice antes de su cumplimiento, hay una sombra delante. Amén. Bien, hay un portal que es de Accenture y dice lo siguiente. No sé si lo pueden ubicar, ahí lo tienen, muy bien. Y hay un videito más abajo después de esas manos, pero yo se lo voy a leer. Nuestra solución es personal, privada y portable. Y empodera a las personas para que puedan acceder a información adecuada y compartirla cuando sea conveniente, sin la preocupación de usar o perder documentación en el papel, para solucionar los problemas a los que se enfrentan las personas que carecen de identidad oficial. Nuestro proyecto aprovecha su plataforma de servicios de identidad única para implementar un sistema biométrico revolucionario que puede gestionar huellas digitales, oiga eso, reconocimiento del iris y otros datos, entre comillas, y otros daticos. Ahí está. Este es Accenture. Es una de las organizaciones que hacen parte de la alianza ID 2020. Esta está con su sede principal en Argentina. Y dice, nos dedicamos a esto. Y es una de las, esa es su portal. Y ahí está, pone el video, está en inglés, pero vamos a verlo. Dice que usan el blockchain, ya les voy a decir qué es blockchain. ID 2020. According to Article 6 of the Universal Declaration of Human Rights, everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law. However, 1.2 billion people in the world live without documented proof of their existence. That means they're excluded from modern society and the everyday activities that we take for granted. ID 2020 believes that the future can be different. This public-private partnership is dedicated to solving the challenges related to identity in today's world. To do this, we need to understand what truly defines our... Una blockchain es una inmensa base de datos que se distribuye entre varios participantes, es decir, es un libro de registro inmutable que contiene la historia completa de todas las transacciones que se han ejecutado en la red. Eso es blockchain. Dice, usando blockchain, va a funcionar este sistema de identificación. Habrá una base donde se va a registrar todo lo que cada persona hace, lo que cada persona tiene, lo que cada persona haga. Se vacunó, se puso tal cosa, se puso la viruela, la vacuna pues de la viruela, se puso la del sarampión, no se la puso, etc. Sus padres son fulanos de tal, es alérgico a tal cosa, compra regularmente
esto, aquello, lo otro, trabaja en tal lugar, tiene tanto en su fondo de pensiones, tiene tanto en su cuenta bancaria, tiene esto, tiene aquello, lo otro. Recuerde que hace un ratico yo le decía y le leía acerca de la tecnología actual. Le dije, en el 74 se empezó a marcar con el código de barras. Dice, las aplicaciones instaladas en los teléfonos, en nuestros smartphones, la huella digital es parte de una forma que se puede usar para identificación, el control por el iris, el ADN, el biochip de Mondex y las otras versiones que hay actualmente, las criptomonedas digitales como el Bitcoin, como el Fedcoin, la tecnología 5G, la localización GPS, sumado a las compañías telefónicas que graban las llamadas, los sistemas satelitales de intersectación en combinación con el identificativo personal ID 2020, mi amado, generan toda una plataforma que ya está totalmente lista para establecer un sistema de identificación que dará finalmente como resultado, ¿sí?, una marca de la cual, o por medio de la cual la gente podrá comprar y podrá vender. Y nadie podrá comprar absolutamente nada, ni vender absolutamente nada, si no tiene esa marca. Ahora, que quede muy claro que ese sistema ID 2020, yo no estoy diciendo, esa ya es la marca de la bestia. Lo que quiero decir es que está totalmente ya desarrollada la tecnología necesaria para que funcione lo que el capítulo 13 nos establece como la marca de la bestia. La gente no podrá moverse. Mire, ¿qué pasa con las mascotas? ¿Quién tiene mascota con chip aquí? Levánteme la mano. Okay. Se le pierde la mascota, ¿qué hace? Su teléfono y la ubica. Dice, está, ves, anda, sí, se perdió aquí en Ciudad Jardín. Puede ubicar al animalito, no se le pierde. Ya, a futuro la gente va a ver esto. ¡Wow! No, ya se acaba el secuestro, se acaba una cantidad de cosas. Al acabar la moneda, piensen por un momento este tema del Bitcoin, ese tema del Fedcoin, que es con la Comunidad Europea, el Fedcoin, y las otras criptomonedas. Está apuntando a que, ahora, acceder a eso en el momento que se dice, no, si yo quise, yo me puse curioso y dije, me voy a comprar unos 10,000 Bitcoin. Cuando fui a ver, dice, no me alcanzaba, mejor dicho, ni vaciando la cuentica que tengo en el banco, ¿sí? Claro, todavía no es asequible, pero luego lo van a poner, ¿sí? Pueden poner un pobre coin, Popular Coin, Chichipato Coin, y listo. Y todos, absolutamente todos podríamos acceder ahí al tema de la moneda virtual y se eliminan los billetes, se eliminan las tarjetas de crédito. ¿Quién lo va a poder extorsionar si habrá que hacer una transacción que es totalmente rastreable? ¿Quién lo va a querer secuestrar con motivos monetarios si habrá toda una transacción que es fácil de rastrear? Entonces dicen, encontramos la solución para el secuestro, encontramos la solución para tanta extorsión. Eso pasa hoy en día, en nuestro país es minado el asunto. La señora saca la empanadita y viene el que le dice, vea que fulano mandó que usted tiene que dar 50,000, 100,000 diarios para poder vender aquí empanadas, arepas en nuestro territorio que está protegido y vigilado de manera satelital. Eso pasa hoy en día, la pobre gente la extorsiona, el señor de la tienda, van y le piden un montón de plata que para poder funcionar, el de la panadería, etcétera, y pasa la gente recogiendo la cuota diaria. Entonces, la gente aburrida del asunto del diablo, dijo Jesús, el príncipe, lo llamó el príncipe de este mundo. Todo eso no piense que es de gratis, el asunto viene en una planificación. Entonces el día que le dicen a esa gente sin Cristo, le dicen, mire, encontramos la solución para que usted no sea más extorsionado, para que usted no esté expuesto de esta manera, y es este tipo de moneda digital. Pero se necesita que usted use esta identificación universal, allí se le va a cargar todo, el vecino viene, ¿sí?, le paga, usted recibe, etcétera, y todo, y los bancos van a ser virtuales y todo el asunto. ¿Por qué les decía hace un momento que apunta esto a trasladar, ¿sí?, que existan, según el proyecto que se tiene, es que exista mundo físico, que no lo pueden negar, y un mundo virtual.
No estoy diciendo que eso ya es la marca del anticristo, ni que ya pues es el reinado pues de la bestia, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos viendo es una evidencia en este tiempo donde la iglesia todavía no ha sido arrebatada, que estamos todavía en esta tierra, que ya todo está totalmente listo. Lo que quiere decir, mis amados jóvenes, es que estamos muy cerca, ¿sí?, del rapto de la iglesia. Jesús viene por una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga, y nosotros tenemos que estar más preparados que nunca, más preparados cada día. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Vamos a ver, ya que estamos hablando de, o enfocándonos hacia hablar de la marca de la bestia, y que es importante entender que todo esto va a surgir en Europa, vamos a entrar un poco ya en materia y dejar sentado como la base para lo que viene en la próxima enseñanza. El problema de la Europa actual, de donde va a surgir el anticristo. Vamos a hablar de la plataforma de la Unión Europea, donde va a surgir. Europa viene teniendo una serie de problemas, como la deuda griega, lo vimos hace unos cuantos años. El problema de los miles de migrantes o millones de migrantes, mejor aún, yo le puse miles pero son millones. La separación del Reino Unido reciente y sus múltiples problemas económicos, y ahora se ven agravados por la pandemia. ¿Es así o no es así? Problema que hay en Europa. Ya los líderes mundiales y dirigentes de las distintas organizaciones como la ONU y la Comunidad Europea andan en búsqueda de un líder mundial. Ojo a esto. Ya lo expresó el exsecretario de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar. Investíguelo. Hace años atrás, cuando dijo: necesitamos un hombre que nos salve, sea de Dios o del diablo. Así lo dijo, y usted puede investigarlo. Luego, Henry Sparks, ocupando el cargo de la Unión Europea, expresó: no necesitamos más organizaciones ni sistemas. Lo que necesitamos es un hombre civil o militar que nos saque del lodazal en que estamos metidos. Lo mande Dios o lo mande el diablo, lo vamos a aceptar. La Comunidad Europea, la ONU, donde un representante de los unos y un representante de los otros dijo: venga de donde venga, de Dios o del diablo, pero lo necesitamos urgente. El desespero en el que se han encontrado en estas últimas décadas. Incluso también en el 2017 llegaron a proponer que el Papa fuera el mediador en la Unión Europea para todos aquellos asuntos en los cuales no logran ponerse de acuerdo. Que el Papa en el 2017 se propuso en la Comunidad Europea que fuera ese mediador. ¿Por qué? Porque se reúnen horas y horas y horas a debatir acerca de los problemas, y como pasa regularmente, no logran ponerse de acuerdo, no encuentran una solución. Entonces se llegó a proponer, dijo: mire, él es un hombre, como decir, respetado, un hombre aplomado, bueno, le miraron como todas sus condiciones, y él dijo: sería él un excelente mediador. Para muchos, la figura del falso profeta está representada allí en un representante de la Iglesia Católica, en un papa. Y se está diciendo: sería bueno que el papa sea ese mediador. O sea que también a él le están abriendo el espacio, ¿ok? A este o al que venga. La Unión Europea está compuesta por el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo, en Bruselas, Bélgica. Uno de sus edificios más importantes es el Berlaymont, en forma de cruz, y en 3 de sus pisos alberga una supercomputadora que en su momento se le conoció como la bestia. ¿Sí? Vamos a ver la foto. Gloria a Dios. Mire, ahí está.
ese es el edificio que usted puede buscarlo como Berlaymont. Ese edificio tiene una forma, mire qué curioso, forma de una cruz torcida, ¿sí? En ese edificio, en 3 de sus pisos, hay una supercomputadora, dice que tiene la capacidad de manejar 10 trillones de operaciones por segundo. Y allí se está almacenando todas las transacciones financieras de la Comunidad Europea y sus inversiones en los otros continentes, como también toda la información de la población europea y asimismo de todos los que visitan Europa de las diferentes naciones. Y el proyecto inicialmente se habló de que sería que allí estuviera la información mundial, ¿sí? Impresionante. ¿Y cómo le llamaron en su momento? La bestia, a esa supercomputadora. Ahora, no quiere decir, y me voy a adelantar un poquito al tema, porque hay gente que dice, esa, mire, ahí ya está, ya tenemos allí, esa es la del anticristo que la va a hacer hablar. Que no, eso es un edificio, y dentro del edificio hay 3 pisos de una computadora que le llaman la bestia. Pero si usted se va al texto, como lo vamos a ver, dice, e hizo que le hicieran una imagen a la bestia. Y si le hacen un edificio, no creo que se va a parecer en nada. Pero la gente ya decía, no, ya está lista, mire, esa es la bestia, que no sé qué, eso le falta es que hable a ese edificio. Dice que el falso profeta tendrá que pararse como falso profeta, y hará que le hagan. Eso implica que tienen que construir, hacer, y es una imagen, dice que se le permite hablar o hace que hable esa imagen. Y recordemos la imagen de Nabucodonosor, no era un edificio, no era una casa, no era una choza, era una imagen. Con la tecnología moderna podrían perfectamente construir un robot gigantesco, ¿sí?, semejante en figura al anticristo, y hace que la gente lo adore, a él y a su imagen. Pero imagine la gente adorando un edificio. Entonces, esas son las especulaciones extrañas que a veces hay en medio del pueblo cristiano. Y a veces uno oye hasta pastores en las redes diciendo que mire, que aquí está, ya está la bestia. ¿No? Dicen, el texto dice en el capítulo 13, y el falso profeta hace que le hagan una imagen a la bestia. Y se le permite infundirle aliento y aunque hable. La van a construir esa imagen, no está construida todavía. Entonces, usted dirá, siervo, ¿por qué nos muestra esto? Por una sencilla razón, porque lo que quiero mostrarles es que existe la tecnología y están metiendo poco a poco la idea. ¿Para qué? Para que cuando todo venga, el mundo entero esté ya, como decir, acostumbrado a ese tipo de situaciones. ¿Sí lo entiende? ¿Amén o no amén? La aparición del jinete del caballo blanco con un arco en la mano sin flechas en los primeros capítulos de Apocalipsis muestra que en su inicio se abrirá paso mediante un programa que llevará paz al Medio Oriente, especialmente en el inicio de la tribulación. Y finalizando ese primer periodo de 3 años y medio, oído a esto, es cuando el dragón lo reviste de todo su poder y autoridad, y es a partir de allí donde ya no se muestra como jinete de caballo blanco, sino como bestia, que ese es otro error. El anticristo va a aparecer como una figura política, como una figura, como un líder mundial, va a ir apareciendo. Tiene que haber toda una élite que lo respalde o que ya lo esté respaldando, porque eso sí, si estamos convencidos que el Señor viene pronto, ya tiene que haber nacido, solo que hay quien al presente lo detiene. El asunto está que tiene que haber toda una élite que lo respalda, poderes económicos, gente que maneja la política mundial, que está detrás de la política mundial en las naciones, que llega un momento en el cual dice, este muchacho es.
La gente también dice, vamos a estudiar el próximo, les prometo que el próximo servicio estaremos hablando netamente Biblia, ¿sí? Pero ahora quería tocar todos estos aspectos para que todo esto nos sirva como una base para descartar otras cosas. Porque hay gente que dice, por ejemplo, mire, fulano, vea. Fulano, estaban diciendo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, creo que es. ¿Sí? ¿Me corroboran? El de Francia es Emmanuel Macron. Entonces, ese es el anticristo, por esto, por aquello, por la Biblia dice, del amor de las mujeres no hará caso. Dios no se equivoca, Dios no es hombre para que mienta, no podemos ir en contra de su palabra. Del amor de las mujeres no hará caso, del amor de las mujeres no hará caso. ¿Por qué cree usted que está todo esto, sí, del impulso de la comunidad, sí, que alberga a todo este tipo de personas? ¿Por qué cree usted que está todo ese impulso a nivel mundial? Que si fulano, a menganito le gustan los hombres, ¿cuál es el problema? A fulanita le gusta la mujer, ¿cuál es su problema? Porque cuando aparezca esta persona, del amor de las mujeres no hará caso. Emmanuel Macron está casado, tiene hijos. Y usted escucha en redes, a veces hasta pastores diciendo, cuando apenas empezó y apenas no iba a ser presidente, ese tipo no sé qué tal, que esto, que yo le vi, que yo esto, que aquello, que lo otro. Es cuestión de ir a la Biblia. Dios no es hombre para que mienta. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos, no a las noticias de las redes sociales. Porque ella alumbra como la antorcha donde hay oscuridad. En mi vida, en tu vida no puede haber oscuridad. No es el youtuber fulano de tal, no es el otro, el influencer, etcétera, el que tiene que venir a decirme a mí quién es este, quién es aquello. Es el Espíritu Santo por medio de la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Dele un buen aplauso de alabanza a Jesús. Inicia durante los primeros 3 años y medio con un bajo perfil. Y la gente va a comenzar a decir, uy, qué piloso, hola, qué inteligente, uy, qué idea tan buena. Y los gobiernos, no, este muchacho es, o esta persona es, wow, qué brillante. Y viene y se mete en el tema de lo de Israel y el Medio Oriente y los palestinos y las naciones árabes y pone fin a ese conflicto y el mundo entero lo aplaude y dice, lo logró en tantos años. No se daba una solución para ese problema desde 1948 que regresó Israel hasta el día de hoy, 2000X. Estamos ya en el 2021. No sé, 2022, 2023, yo no sé. Pero van a decir, mire, hasta ahora nadie lo había logrado. Y este personaje lo logró. Este hombre es un líder nato. Este es el hombre que necesitamos, van a comenzar a decir. Y se va a ir abriendo paso durante esos 3 años y medio. Por eso lo presenta Apocalipsis como un jinete en un caballo blanco que tiene un arco sin flechas. Pero el mundo va a estar convulsionado, porque ahí sigue otros 3 jinetes, ¿sí? Que es la guerra, el hambre y muerte por montón. Y entonces él comienza ahí a dar como sus pinitos, sus opiniones, y va cobrando fuerza a nivel del panorama político mundial. Y es ese momento donde pues aprovecha, llega el momento en el cual el diablo lo reviste de poder y autoridad, ¿sí? Está vencido para siempre en el nombre de Jesús, dígame. Y en ese momento ya se muestra no como un jinete cualquiera de caballo blanco, sino ya pasa a ser una bestia según la descripción bíblica. Porque ahora está poseído. ¿Qué pasó con nuestro Señor Jesucristo? Mire cómo el enemigo copia todo. Nuestro Señor vino a esta tierra, dice, fue a las aguas en obediencia y descendió el Espíritu Santo sobre él. Fue lleno del Espíritu Santo. Se fue a ayunar 40 días y volvió en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué va a pasar? Lo mismo, una trinidad satánica que inventa el diablo, que copia, donde hay un falso profeta que es el encargado de convencer, ¿sí? Y donde hay un hijo
al que reviste él de su poder y de su autoridad y le da su trono. A partir de ahí es donde él empieza a imponer las cosas y traiciona a aquellos que lo impulsaron. Eso lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál será esa marca de la bestia? Pues bueno, eso es lo que vamos a ver precisamente el próximo sábado. ¿Cuántos dicen amén? Denle un buen aplauso a Jesús. Para cerrar aquí, como siempre, con la palabra de Dios, segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, ojo a esto, la venida de nuestro Señor Jesucristo es a la segunda venida de Cristo. Y nuestra reunión con Él, ese es el rapto de la iglesia. Ahí hay gente que no entiende eso. Pero acerca de la venida, tengo que estudiar qué pasaba con los tesalonicenses. Resulta que estaban mal, persecución, les quitaban sus propiedades, la estaban pasando mal, los estaban metiendo a la cárcel, torturando, etcétera, etcétera. Estaban viviendo en una situación horrible, desesperante. Y le escribieron al apóstol Pablo y dijeron: mire, creemos que ya estamos en la tribulación y gran tribulación. Entonces eso del rapto, eso no. Porque él escribió del rapto en el capítulo, en Primera de Tesalonicenses, les escribió en el capítulo 4. Capítulo 4 habla del rapto de la iglesia, capítulo 5 habla de la segunda venida. Les dejó muy claro, les dijo: tesalonicenses, tranquilos, aguanten, que ya pronto vendrá nuestro Señor por su iglesia y vendrá su segunda venida. Pronto será, pero la fe de nosotros los santos no depende del asunto. Entonces la carta es eso. Era como dice: tranquilícense, pero no se dejen confundir, les están metiendo terror. Primero viene el rapto y después es la segunda venida de Cristo. Vuelven ellos y le escriben, le dicen: no, esto está muy duro todo el asunto, nos están diciendo, hay falsos maestros, bueno, maestros por ahí que nos están, pero falsos, nos están diciendo que ya estamos en la gran tribulación, porque lo que estamos pasando aquí en Tesalónica es terrible como iglesia. Entonces él les escribe lo siguiente: pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda, y nuestra reunión con Él, rapto, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en sentido de que el día del Señor, segunda venida, está cerca. El día del Señor, ese término corresponde a la segunda venida. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No hay segunda venida si primero no se manifiesta el anticristo, está diciendo el apóstol Pablo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, ojo a eso, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tanto que se va a sentar en el templo de Dios, templo que será reconstruido. Habrá un tratado de paz de 7 años. A la mitad de los 7 años rompe ese tratado de paz. Y ahí es donde sucede lo que se conoce como la abominación desoladora que habló el profeta Daniel y que también habló Jesús. Porque va al templo de Dios y se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Y eso no es nuevo. Después les voy a hablar, o bueno, permítame, se lo digo aquí rápidamente. Pasó con Antíoco Epífanes, que se hacía llamar un rey sirio, que vino, sacrificó una puerca en el altar del templo santo de Dios y puso una imagen de Zeus en el templo y se erigió él por Dios también. Y se hacía llamar Teos Epífanes. Teos Epífanes, o sea, Dios Epífanes, su nombre significa manifiesto. Pero sus enemigos lo llamaban Epímanos, que significa, le decían, Dios el loco. El tipo hizo eso. Y eso va a volver a pasar, ¿vio? La sombra de algo que va a pasar a futuro. Entonces, dice,
nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya, oiga esto, ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ya está en acción el misterio de iniquidad, ya está en acción, dijo Pablo. Solo que hay quien al presente lo detiene. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién es el que al presente lo detiene? Yo oigo por ahí mucha gente diciendo que la iglesia, el Espíritu Santo que está en nosotros, que está por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo está deteniendo. Hasta que él, no dice ella, la iglesia, porque usted va a oír prédica donde dice, porque la iglesia está, entonces lo detiene. No, leamos claramente, dice, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Él, hay quien al presente lo detiene hasta que él se ha quitado de en medio. No dice ella, la iglesia lo detiene, es el Espíritu Santo que está operando en nosotros, la iglesia, que está convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hasta el momento está frenado, pero en el momento en que la iglesia sea arrebatada por el mismo Espíritu Santo, a partir de allí se va a manifestar el jinete del caballo blanco, el anticristo. Pero nosotros no vamos a estar en esta tierra. ¿Cuántos pueden decir amén? Lo creemos. Amén, diga amén. Dele ese aplauso fuerte a Jesús.